Buenos días a todos, bienvenidos a esta actividad que de nuevo nos propone Elena Conda a través del Grupo de Aplicaciones del Derecho Internacional. Para nosotros es un placer recibirla siempre porque el interés de las actividades que proponen está claro y hoy vamos a verlo una vez más gracias al ponente, a José Miguel Roncero, que es funcionario de la Comisión Europea, que va a acercar a todos los estudiantes a lo que representa trabajar para la Unión Europea y fomentar los valores que la Unión Europea defiende viene defendiendo los últimos años. Sin más me callo y le doy paso a Elena. Bueno, muchísimas gracias al director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales por esta presentación que ha hecho y también por estar siempre presente. Y es un honor dar inicio a este diálogo, charla, ¿se me oye bien? Mesa redonda, que efectivamente está organizada como parte de las actividades del Grupo de Investigación Apliderint, aplicación del Derecho Internacional en las relaciones internacionales, y que está adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales, que nos acoge. Bueno, el grupo de investigación es multidisciplinar, trata diversos temas y hemos realizado efectivamente diversas sesiones sobre aspectos muy variados del derecho internacional, las relaciones internacionales y lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. En esta jornada, que se titula Navegando, y hemos escogido esto de Navegando, bueno, realmente quien lo escogió fue nuestro propio ponente, porque le dije a ver qué título cogemos. Navegando por la Comisión Europea, retos y oportunidades en la DG Mare. Aspiramos a establecer un diálogo constructivo con el invitado, con José Miguel Roncero Martín, que es funcionario de la Comisión Europea, actualmente destinado precisamente en esta dirección general, en la DG Mare. Y queremos hablar pues, sobre muchas cosas que sobre todo también interesan a la gente joven. Siempre nos gusta atraer a la gente joven, como es el acceso a la función pública europea y también los principales aspectos de la agenda de la DG Mare en el convulso escenario internacional. Bueno, aunque le voy a pedir a Miguel que se presente ahora mismo, pues voy a decir unas breves palabras, ¿no? Miguel nació y creció en Toledo. A los 18 años comenzó a estudiar Ciencias Políticas en la Complutense. Es un egresado complutense, es un antiguo alumno. Y tras la licenciatura estudió un máster en Relaciones Internacionales en la Webster University de San Luis, en los campus de Viena y Ginebra. A los 23 ha tenido una carrera fulgurante en el ámbito internacional. A los 23 comenzó a trabajar en Naciones Unidas como becario en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y luego en el Organismo Internacional de la Energía Atómica, donde trabajó hasta primeros de 2018. Y en marzo de ese año se unió a la Comisión Europea, ahora nos contará él un poquito más, trabajando en crisis y emergencias en la DG ECO, o hecho, hasta 2021, cuando se unió a la DG Mare para trabajar en la política europea para el Ártico. Por eso nos hemos llegado a conocer, ¿verdad? Sí. Por el tema del Ártico y diferentes elementos de la gobernanza oceánica internacional. Bueno, es un placer para mí recibir a José Miguel, a quien no hace mucho que conozco, pero con quien he tenido una fructífera relación académica y personal. Ya el año pasado le invitamos a un evento que organizamos en el marco del proyecto europeo Just North, en el ámbito de la Semana de la Ciencia. Y bueno, esta experiencia debió ser muy buena para él, porque la verdad es que tenía interés en venir y para nosotros ha sido pues, una alegría que eso sea así. José Miguel, además, es el autor del primer capítulo del volumen Routledge Handbook of Arctic Governance, que está a punto de salir, y la situación de ese capítulo iba a ser otra. Pero la verdad es que cuando lo leí, pues consideré que tenía que ser el capítulo primero. Entonces, bueno, tiene un puesto muy destacado en el volumen. Por otro lado, como he dicho, pues es un antiguo alumno de la Universidad Complutense. Nos gusta mucho recibir a nuestros antiguos alumnos. Es un antiguo alumno que además tiene una historia exitosa que contar, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque nos gusta mucho recibir a nuestros antiguos alumnos, sea cual sea la historia que nos tienen que contar. Y bueno, pues finalmente tengo que decir que José Miguel es una persona muy flexible, muy diplomática. Realmente hasta ha cambiado su avión
porque en un determinado momento se dio cuenta de que el día que le convenía no era hoy, sino mañana, y cambió su avión para estar hoy aquí, ¿no? Y bueno, pues llegados a este punto, déjenme decir que agradezco muchísimo, por supuesto, al invitado, por supuesto al ICEI y a todo su personal, que nos acogen siempre de forma excelente, en un lugar excelente, y es patente. A todos los que han decidido participar de esta charla como público, me alegra muchísimo tener absolutamente a todos, especialmente también a la gente joven, que cada vez es más difícil, ¿no?, atraer a la gente joven a este tipo de eventos. Bueno, el sistema que voy a seguir para esta actividad va a ser el que utilizo habitualmente, que es lanzar, o sea, establecer un diálogo con el ponente, que tampoco pretendo que dure demasiado tiempo, porque creo que van a surgir temas que van a hacer que realmente quienes han venido o quienes están al otro lado, que también agradezco mucho, perdón, que se me había olvidado que este es un formato híbrido, y también agradezco muchísimo a los que se han unido online, pues quieran hacer algún tipo de preguntas. Entonces, yo voy a empezar un poquito así lanzando una primera pregunta. A ver, cuéntanos un poquito más acerca de tu vida, cómo llegaste a la función pública europea, José Miguel. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a los dos por hacer este evento posible y por acogerme como invitado. Y en realidad, pues un poco para mí es como volver a casa. Yo estudié aquí 4 años, el 5.º año me fui de Erasmus. Aquí os digo una cosa, Erasmus me cambió la vida, y a cualquier persona que tenga la posibilidad de ir a Erasmus, yo le digo, por favor, o sea, considéralo, es increíble, es una oportunidad única, y para mí realmente ya os digo que me puso en otro camino diferente, y que veo en perspectiva que fue gracias a Erasmus donde ciertas cosas en mi vida empezaron a formarse para que acabase donde estoy hoy en día. Así que no puedo decir que sea solamente por Erasmus, pero sí puedo decir que la coordinadora de Erasmus, que en 2007 me dijo, ¿por qué no te vas a Bergen, a Noruega? Y yo dije, pues vale, esa persona tuvo una influencia increíble en mi vida, y se lo he dicho en su momento, ella ya se retiró, pero quiero decir que Erasmus es increíble. Y es una de las historias de éxito de la Unión Europea también. Yo ahora mismo estoy aquí bajo otro programa de la Unión Europea, se llama Back to University, así de vuelta a la universidad, y es un programa de la Unión Europea que anima a los funcionarios de la Unión, de la Comisión en particular, a volver a sus universidades. No tenemos que volver, o sea, necesariamente no tiene que ser a la universidad donde estudiamos, pero para mí es siempre pues, un honor volver a la Complutense, y además tiene un punto sentimental, obviamente, que es muy importante. Y en realidad, pues como Elena mencionaba, pues es también un diálogo con vosotros, con los estudiantes, con los que estáis aquí de forma presencial, también con los que estáis online, un poco para que, pues que sepáis que la gente que está en Bruselas, que en realidad, yo hago un poco la broma, que no nos fabrican en los sótanos del Perlamont, que es el edificio de la Comisión, que no somos clones con una mentalidad de colmena, sino que somos gente que, en mi caso, pues yo nací en Toledo, vine aquí a estudiar a los 18, estudié aquí, o sea, quiero decir que soy como sois vosotros, en ese sentido, ¿no? Lo de la carrera, pues no sé, yo os tengo que decir que fue mucha suerte en muchos momentos. A veces simplemente es estar en el momento, es el momento idóneo, en el lugar idóneo. Y también, pues, la suerte que también te la tienes que fabricar tú mismo, eso es importante. Las oportunidades te las tienes que un poco gestionar, un poco animarlas a que salgan ahí. Y bueno, pues, ¿por qué decía lo de Erasmus? Es la importancia de Erasmus, ¿no? Yo en Erasmus conocí a la persona que hoy es mi mujer, que es austriaca, y con ella, siguiéndole a ella, ¿no? Cuando empezamos nuestra relación, nos conocimos en Noruega, pero ella volvió a Viena, ella es austriaca, volvió a Viena a seguir estudiando, y yo dije, bueno, pues me voy contigo, ¿no? Y en Viena fue donde empecé a trabajar en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, haciendo 6 meses ahí, una pasantía, y luego 8 años después en el Organismo Internacional de Energía Atómica, trabajando con cooperación al desarrollo, con ciencia y tecnología nuclear y un poco con seguridad nuclear. Y en esa parte, ya ahí entré un poco después con las oposiciones a la Comisión Europea. Las mías fueron por tema de
políticas nucleares. Con lo cual, quiero decir, es como vas conectando Erasmus, te vas a Viena, empiezas a trabajar en la Organización de la Energía Atómica y acabas después en una posición que el camino es, pues en mi caso fue de política energética nuclear. Esto lo voy a dejar la parte un poco de la parte cómo entrar, las oportunidades profesionales para después. Imagino que tendréis preguntas, pero es también, pues, básicamente mirar lo que está ocurriendo y, digamos, tienes que tener un poco la idea de cuál es el camino que vayas a escoger, siendo flexible, no solamente con los vuelos, que en realidad eso fue error mío. Lo ha planteado Elena como si tuviese mucha flexibilidad, en realidad fue mi error. Pero es simplemente pues, mirar las cosas según vienen de un punto de vista pues, con flexibilidad y un poco también con un poquito de estoicismo clásico, ¿no? No vas a poder cambiar muchas cosas que te vienen en la vida, simplemente tienes que aceptarlas y un poco gestionarlas de modo en el cual tú puedas tener o puedas sacar beneficio de lo que ocurra en tu día a día. Y sí, a todo el mundo le gusta hablar mucho de sí mismo, así que creo que voy a parar aquí. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es la DG Mare, porque aquí puede haber muchas personas que tampoco sepan exactamente, ¿no?, qué es dentro de los directorios generales de la Comisión Europea, qué hace la DG Mare, de qué se ocupa, para que quede claro que se ocupa de cosas realmente muy importantes que nos afectan a todos y a España mucho. Sí. No, la DG Mare pues, es una de las direcciones generales de la Comisión Europea. Ahora mismo creo que hay 41 DGs diferentes. Y digo creo porque con la nueva comisión, el segundo mandato de von der Leyen, ha habido nuevas creaciones, entonces el número exacto creo que es 41. Pero es una de las más especiales porque es una de las DGs que trabaja con una de las competencias exclusivas de la Unión Europea. Entonces, muchas DGs trabajan. Las DGs son, así por simplificar, un poco como el equivalente a nivel europeo de lo que sería un ministerio, ¿no? Es una simplificación, pero es un modo de ilustrarlo. Y en este caso la DG Mare pues, sería como el equivalente al Ministerio de Pesca, ¿no? Va un poco más allá porque tiene muchos temas de medio ambiente y de gobernanza oceánica. Pero lo importante en este sentido es que gestiona una competencia exclusiva de la Unión Europea, que es la política de pesca común, que es a la vez exclusiva cuando se trata de recursos marinos fuera del contexto de la política europea de pesca y luego compartida con los Estados miembros cuando es en función de la pesca en sí. Y aquí pues, la DG Mare se ocupa sobre todo de la política europea de pesca, es digamos, el pilar principal, pero luego también tiene muchísimo trabajo en áreas que son la gobernanza internacional, la gobernanza oceánica internacional, que es donde trabajo yo, es la unidad en la cual trabajo con mis compañeros bajo el mandato de nuestro jefe, Rafael Goulet. Y luego además tiene la parte de promoción de la economía azul, la economía sostenible, la economía oceánica, costera. Y detrás de todo esto, que es un poco más cross-cutting, sí, como transversal. Transversal, sí. Bueno, aquí ya pido perdón de antemano si suelto alguna cosa en inglés, es difícil a veces encontrar la traducción. Pues la política transversal, que es la de generación de conocimiento, tanto para temas de pesca como para temas de gobernanza oceánica, como para temas de economía azul, economía sostenible azul. Y estos son los 4 puntos, digamos, más importantes de la DG Mare. Luego, cuando entramos en cada uno de ellos, pues tienes negociaciones internacionales más relacionadas con pesca, tienes negociaciones internacionales, por ejemplo, con procesos internacionales de Naciones Unidas, de la Convención de Naciones Unidas de la Ley del Mar, de UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Y la parte de investigación, que trabaja muchísimo también, por ejemplo, con el programa Horizonte, el programa Horizon de la Unión Europea, pero también con diferentes institutos a nivel nacional. Uno de los, por ejemplo, la DG Mare, que es chiquitita en cuanto a tamaño, somos unos 300 compañeros más o menos en Bruselas, tiene una agencia que está en Vigo, que es una agencia de pescas. Entonces, esta agencia, la gente que trabaja aquí en Vigo, pues ofrece su trabajo en función de pesca y luego también pues, hay mucho trabajo que se hace de forma externa con institutos de investigación, con programas de investigación y con investigadores en general para toda esta parte de ciencia y de conocimiento que es en el fondo la base
de todo lo que hacemos en la comisión, pero particularmente en la de GEMARE, para asegurarnos que todas las decisiones que tomamos, o cuando trabajamos con los Estados miembros y entonces luego trabajamos de forma conjunta, todo está basado en datos y en hechos científicos. Esto se está convirtiendo en los últimos años en más problemático porque se empieza a contestar los datos antes que eran objetivos. Ahora hay digamos, una diferencia de opiniones en cuanto a la objetividad de los datos, o digamos que otras partes también presentan datos alternativos, por decirlo de un modo así un poco más diplomático, lo cual lleva un poco a la discusión no solo sobre los hechos de sostenibilidad, sino también un poco en el framework, en el marco que tenemos para estas discusiones, que es un poco también uno de los retos que estamos viendo en los últimos años. Pero bueno, estos son igual los temas generales que tratáis. Y, a ver, así un poco, yo he visto que tenéis en la agenda, amplísima agenda de GEMARE, hay cuestiones que son muy interesantes. Uno de ellos es los diálogos de políticas de juventud y de GEMARE. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Sí. Esto no es una iniciativa nueva, pero digamos que von der Leyen en el segundo mandato quiere hacer hincapié en la parte intergeneracional y en la parte de juventud de las políticas y el trabajo que hacemos en la Unión Europea. Ya digo que no es nuevo porque se lleva haciendo en diferentes formatos durante muchos años, pero digamos que von der Leyen quiere que ahora sea más estructurado y que todas las DGs lo lleven a cabo. En particular, todos los comisarios y comisarias tienen una obligación en los primeros 100 días de sus mandatos de tener un diálogo con la juventud. El primero que nuestro comisario Kostas Kadis va a tener, que va a ser creo que es el 3 de marzo, va a ser en los European Ocean Days, que son en Bruselas. Esto es el primer diálogo de discusión política sobre políticas que el comisario va a tener. Y bueno, pues es con gente joven. El segundo, que casi que lo puedo anunciar, pero no está 100% confirmado, seguramente sea con el Ártico. Entonces, el que va a haber, el de los océanos, que es el que hay a principios de marzo, ese, digamos, el proceso ya está finalizado, el proceso de selección, de participación, todo esto. Pero para el del Ártico, el proceso, digamos, está abierto. Y si tenéis interés, lo que os puedo decir es, podéis buscar en vuestro servidor favorito WWF Sweden, Sweden, que es un poco la que está organizando esto, y es Youth Together for Arctic Futures. Y hay un call, hay un llamamiento a básicamente, bueno, pues, presentar propuestas de forma individual para que la gente joven pues participe dentro de este diálogo de juventud del Ártico, que ya digo que seguramente vaya a tener una discusión específica con el comisario. ¿Y por qué, digamos, ahora, por qué un día se levanta von der Leyen y dice, bueno, pues vamos a hablar ahora con la gente joven? Pues en realidad porque es una necesidad. Las políticas que implementamos hoy, que creamos hoy, van a afectar a la gente joven hoy, pero sobre todo mañana. Y es importante que digamos, todas estas políticas, hay una discusión que sea basada en un diálogo y una nueva iniciativa también de la Comisión es, lo llaman Youth Check, y básicamente es tener de una forma estructurada cualquier política nueva o cualquier implementación de una política, que haya un grupo de gente joven. El formato creo que se está desarrollando ahora mismo, o sea que no os puedo decir exactamente, no os puedo dar detalles, pero la idea es que todas estas políticas hayan sido vistas y, digamos, entre comillas, aprobadas desde un punto de vista intergeneracional. Es un poco la idea. Y es una de las nuevas iniciativas que, desde mi punto de vista, a mí me hubiese gustado mucho haberlo visto cuando tenía 20 años, de una forma más estructurada, pero bueno, ahora que me estoy acercando a los 40, todavía a los 30, pues celebro que bueno, aunque ya digo, esté un poquito tarde desde mi punto de vista, pues por lo menos esté aquí hoy y la gente, bueno, vosotros os podáis beneficiar de ello. ¿Quién nos pillara, los 30? Me has dejado impresionada.
Eh, bueno, seguimos hablando de los temas que tratáis. A ver, a mí me ha interesado mucho, pues, por ejemplo, has mencionado la gran convención, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Yo me he ocupado de muchos temas, pero digamos que mi expertise es básicamente en el derecho del mar. Y quería hablar un poquito también acerca de la gestión de los plásticos. Has hablado de la Blue Economy. Me gustaría hablar un poco de la situación del acuerdo sobre biodiversidad marina en áreas que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales, que se adoptó en el año 2023, y España en este mes de febrero ha sido el primer país de la Unión Europea que lo ha ratificado. ¿Y qué futuro le ves en el mundo en el que estamos a ese que se ha llamado como el gran tratado, ¿no?, del mar? ¿Qué futuro le ves? Y luego también, en relación con esto, quizá podrías tratar, y porque creo que está relacionado, de un pacto europeo que hay para los océanos. Sí. Voy a empezar con el BBNJ, porque también... El BBNJ es el acuerdo sobre biodiversidad marina en áreas que se encuentran más allá de las jurisdicciones nacionales y se conoce normalmente con sus siglas en inglés, BBNJ. Pues este acuerdo es un acuerdo, bueno, como bien sabes, es parte de la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, es uno de los Implementing Agreements y en realidad ha sido un hito no solamente porque es un hito en sí mismo, sino además el proceso fue de negociación unos 20 años y la finalización de las negociaciones pues, tuvo lugar pues, en un contexto geopolítico bastante complejo y de bastante, digamos, donde la cooperación no era algo que se podía dar por sentado. Ahora la parte de las ratificaciones es la compleja, 60 son necesarias. El número va cambiando, no sé ahora mismo, pero están como en torno a 10, 15, una cosa así. O sea, todavía queda un tramo. Y la Unión Europea, con los 27 Estados miembros, pues ha estado trabajando para que haya estas 27 ratificaciones, idealmente antes o en torno a la tercera Convención de Naciones Unidas sobre el Océano, que va a tener lugar en junio en Niza, en Francia. Y la idea es llegar a esta convención pues, con el máximo número de ratificaciones europeas posible y luego europeas, obviamente, que se suman a las ratificaciones mundiales. 60, Elena, yo creo que es un número que se puede alcanzar. Ahora bien, teniendo en cuenta el plazo límite para estas ratificaciones, es posible que se vaya a llegar al 60 un poquito como... en los últimos momentos, ¿no? Esperamos que no, la Unión Europea espera que no, estamos dando apoyo también a terceros países a través de la Secretaría de Naciones Unidas para que estos países realicen las actividades a nivel nacional que tengan que realizar para su ratificación. Pero efectivamente es un poco el sentarnos a ver cómo las ratificaciones están llegando, pues es un poco, sí, ya digo que estamos convencidos de que va a ocurrir, pero vemos que es algo que lamentablemente no es tan rápido como nos hubiese gustado. Ahora bien, el gran hito va a ser la Convención de Naciones Unidas sobre lo de océano, la que he mencionado de junio, donde esperamos que va a haber un gran impulso europeo. Y entonces con este impulso europeo esperamos que también vaya a haber un momento para que otros países también pues, se nos unan en torno a esta conferencia y si no que lo hagan inmediatamente después. Una vez que esté ratificado, la implementación es la parte más compleja de cualquier acuerdo. Todo esto que parece que es muy difícil llegar hasta el punto de implementación, que es donde el trabajo real casi empieza, y teniendo en cuenta que el trabajo anterior es masivo. Aquí pues, vamos a ver también un poco cómo van las cosas. En abril va a haber una conferencia preparatoria en Nueva York sobre el BBNJ. Se van a discutir ciertos aspectos, con lo cual es importante aquí tener en cuenta que no estamos esperando, la comunidad internacional no está esperando a que el acuerdo entre en vigor, que sea ratificado y entre en vigor, sino que hay trabajo que ya se está realizando de antemano para que cuando las ratificaciones estén ahí se pueda empezar a implementar desde el día
uno y no sentarnos y, bueno, ahora está ratificado y ahora a ver cómo lo implementamos. Entonces, este trabajo es importante y yo creo que hay que tener en cuenta que estas convenciones preparatorias, hay 2 que están planeadas para este año, vayan a tener lugar, es en sí mismo un mensaje muy importante de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, diciendo que este acuerdo es bastante importante. Uno de los elementos que nosotros vemos como más, nosotros en la Comisión Europea, como de los más interesantes, es la posibilidad de establecer áreas marinas protegidas, ¿es así? ¿Cómo se dice? Marine Protected Areas, en el high seas, en el alta mar. Que en realidad es esencial si queremos de forma colectiva, de forma global, llegar a los objetivos que nos pusimos, por ejemplo, en la Convención, es el acuerdo del 30x30, del 30% de los espacios terrestres y marinos protegidos para 2030. Entonces, esto es evidente que donde es un lugar muy fácil de hacerlo es en el alta mar, que es internacional, que digamos nadie tiene, quiero decir que si no ocurre ahí, es difícil que no, exactamente, que ocurra en otros lugares. Entonces vemos el gran potencial del BBNJ para también estos otros procesos. Hablando de otros procesos, me has mencionado plásticos. Aquí lo que os puedo contar es que la Unión Europea está, bueno, es un proceso igual internacional, es similar a este del BBNJ, es mucho más corto en cuanto a tiempo, nos llevamos 20 años negociando el tema de plásticos, pero es muy compleja las negociaciones. Vienen de la United Nations Environmental Assembly, de la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea Medioambiental. Y las últimas negociaciones tuvieron lugar en Corea a finales del año pasado y no fueron fructuosas. Entonces, con el tema de plásticos hay muchos intereses. Ese es el gran asunto, muchos intereses nacionales, muchos intereses privados que también se reflejan en diferentes gobiernos. Y lo que vemos nosotros desde la Unión Europea es que necesitamos tener un acuerdo que sea ambicioso para no tener un medio acuerdo que, digamos, justifique ciertas actividades de polución de plásticos, de falta de reciclaje, uso de plásticos con compuestos químicos que sabemos que son tóxicos. Entonces preferimos, ya digo, que haya el acuerdo tiene que ser bueno a que haya un medio acuerdo, porque que haya un medio acuerdo quiere decir que va a haber loopholes, que va a haber elementos donde diferentes actores a nivel internacional puedan seguir, bueno, pues contaminando. Y el tema de los plásticos, la verdad es que yo personalmente pensaba que que es la evidencia que hay hoy en día, literalmente en todos los estudios donde se han cogido, bueno, pues se han hecho muestras de tejido de cualquier mamífero, incluidos humanos, se han encontrado pues microplásticos. Y yo pensaba que en el momento en el que se pasase de tejidos en general a en particular, que es una cosa que ya digo que desgraciadamente no ha tenido la repercusión que yo pensaba que iba a tener, pero en los aparatos de reproducción humanos, particularmente el masculino, yo pensaba que en ese momento ya las grandes cabezas de toma de decisiones del mundo iban a hacer algo. Y vemos que en realidad... Sobre todo si estaban los aparatos reproductores masculinos. Pues no es así. No es así, desgraciadamente. Estamos llenos de microplásticos, todos, virtualmente todos. Si tomáis una muestra y la lleváis al laboratorio vais a encontrarlos. Yo, todos vosotros, pero ya digo, es algo que lo estamos dejando pues, a ver venir. Y bueno, esto es una opinión personal, obviamente, la cosa del aparato reproductor masculino, pero lo que quiero decir con esto es que sí, una vez que se ha demostrado que está en nuestros cuerpos, virtualmente en todos los seres humanos, ya poniendo de lado el medio ambiente, animales, pero si está en nosotros y no somos capaces de dar pasos adelante, pues es un poquito frustrante en este sentido. Y ya digo, desde la Unión Europea, ya volviendo a la parte más institucional, con el acuerdo de plásticos queremos que sea ambicioso, porque precisamente pensamos que bueno, si están los microplásticos dentro de nosotros hay que hacer algo, no podemos dejar que haya ningún elemento suelto que se pueda aprovechar para continuar con la polución y con
Es contaminación, no es polución. Contaminación, sí. Polución tiene otro sentido aquí. Okay, sí. Contaminación de plástico, sí. ¿Puedo soltar al Pacto Europeo del Océano? Sí, y yo te iba a preguntar una cosa, en este formato así un poco informal, también, aunque yo, y aquí hay algunos de mis estudiantes, entonces yo cuando explico, por ejemplo, el derecho del mar, hago una introducción, les hablé del BBNJ, entonces les pongo un mapa para que vean un poco hasta dónde llegan las jurisdicciones nacionales de los estados y todo lo que es mar que queda fuera de la jurisdicción nacional. Entonces creo que un poco importante es que el océano que queda fuera de la jurisdicción nacional es amplísimo. Entonces este tratado internacional que lo que pretende es proteger la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales es muy importante, sobre todo en un momento, que era una pregunta que yo también tenía para ti, ¿no? En un momento en el que la sobrepesca es uno de los grandes problemas que tenemos. Quedará pesca salvaje dentro de pocos años, que es un tema que estaba presente, pues, por ejemplo, en las conversaciones de la FAO, ¿no? Bueno, yo no lo sé, si vosotros... Ese exceso de sobrepesca, no sé si vosotros... Voy a hacer quizás un poco frívolo lo que voy a decir, ¿no? Pero no sé si lo notáis, que cuando abrimos una lata de supuesto bonito, yo hay veces que me pregunto, ¿pero qué animal será este? ¿Qué es esto que estamos comiendo? Si es una cosa extraña que no se parece en nada a lo que era el bonito. ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, cuando ver las imágenes de barcos pesqueros enormes en donde han descabezado al animal, eso es impactante realmente. Son auténticos mataderos industriales. Sí. ¿No? Entonces, un poco que nos hables de eso. Bueno, otro tema que a mí me ha preocupado mucho, por ejemplo, en mis investigaciones ha sido el tema de la bioprospección marina, ¿no? Que es todo un tema que tiene un gran calado industrial, ¿no? De cómo de material genético se pueden sacar recursos, pues, para la producción de cosméticos, cremas, antienvejecimiento, investigación médica, ¿no? Y todo esto es algo que trata de alguna forma este tratado internacional que es tan importante y que, aunque tú tengas esa confianza en que quizás se puedan conseguir las 60 ratificaciones, yo sí, igual conseguimos 60 ratificaciones, pero nos ocurre un poco lo mismo que ocurrió, ¿no?, con la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que entra en vigor, pero no están los principales estados del mundo que se dedican a esas cosas. Entonces hay que hacer ahí un recorrido, como hizo en su momento Boutros Ghali, a ver si las grandes potencias llegan a ratificar. Es cierto que seguramente 2 de las 60 ratificaciones no vayan a ser Rusia o Estados Unidos. Seguramente. Estaría encantado de equivocarme en este punto, pero incluso con el ejemplo del UNCLOS, no olvidemos que, aunque es verdad que al principio, digamos, un poco la implementación fue un poquito dificultosa, hoy en día se considera como la constitución de los océanos. También por Estados Unidos, que aunque no lo ha firmado, no ha firmado UNCLOS, históricamente, por lo menos hasta antes de ayer, lo consideran como derecho constitucional y, de hecho, son fervientes defensores de los principios de la UNCLOS. Entonces, quiero decir que no tiene por qué ser negativo, sobre todo si los estados ven que el acuerdo en sí es beneficioso y tiene beneficio. Sobre pesca, esta es en realidad, digamos, una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea, de la DG Mare en particular, porque nosotros trabajamos para la sostenibilidad de la pesca mundial, pero también, obviamente, para el sector de pesca europeo. Trabajamos para los pescadores europeos. Y lo hacemos, y esto vuelve a conectar con lo que mencionaba anteriormente en cuanto al conocimiento y a los datos científicos. Cuando la Unión Europea negocia tema de cuotas, lo hace siempre con estos datos científicos en la mano, sabiendo cuál es el mínimo que hay que dejar para asegurar la sostenibilidad de todas las especies y la reproducción de las especies, y digamos que lo que está por encima de este mínimo es lo que queremos que se negocie. Cuando el mínimo
no está acordado y no hablamos que haya una diferencia. Oye, es que yo digo 100 y tú dices 101, entonces no hay una gran diferencia, pero cuando yo digo 100 y tú me dices 10.000, entonces, y los números los estoy colocando como ejemplo, entonces ahí es cuando tenemos grandes problemas. Sin embargo, nosotros estamos convencidos en la Unión Europea que este es el modo a seguir. Y además es importante también pues mencionar que el mercado de pesca interior de la Unión Europea, digamos el mercado único, pues es el segundo mercado mundial en cuanto a consumo de productos marinos, de pescado y de productos marinos, con lo cual el peso de la Unión Europea en cuanto a comercio, en cuanto a digamos, la capacidad de importación que tenemos es muy importante cuando hablamos de estándares y hablamos de nuestras políticas. Dentro de la DG Mar, una de las historias de éxito que tenemos es el trabajo que tenemos con IUU Fishing, Illegal Unreported and Undocumented, pesca ilegal, sí, donde la política es tolerancia cero. Y entonces aquí trabajamos bastante bien con Estados Unidos también, que es otro gran mercado mundial para la importación igual, y con otros actores como Japón. Digamos, entre Japón, Estados Unidos y la Unión Europea son los tres grandes mercados. Y la política es cero tolerancia. Y aquí, pues en realidad, el sistema famoso de cartas amarillas, cartas rojas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, es importante cuando un país, digamos, no está o se ve que puede estar ejerciendo pesca ilegal. La Unión Europea primero avisa, dice, oye, en base a la información que tenemos, parece ser que hay pesca ilegal que estáis llevando a cabo. Si esto continúa, pues se les da la tarjeta amarilla, y si continúa, se les da la tarjeta roja. En ese sentido, quiere decir que hay después, con la tarjeta roja, implicaciones comerciales en cuanto a la importación de estos productos dentro del mercado europeo. Esto no es solamente negativo, sino que cuando esto ocurre, la Unión Europea también apoya a este país, al que sea, quiero decir, para la creación de capacidades y para atajar el problema. O sea, que no solamente decimos, oye, estáis haciendo mal de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino que vamos a ayudaros para que, digamos, esta situación pues se acabe. Esto no es tan famoso, pero otro de los proyectos que llevamos a cabo es foresight, esto no sé cómo se dice en español. Una previsión. Sí, es un proyecto de previsión, pronóstico sobre precisamente la sostenibilidad. Una perspectiva. Sí, una perspectiva, la sostenibilidad de la pesca con horizonte 2040. Entonces, es un ejercicio académico de investigación en el cual pues diferentes colegas con un montón de institutos e investigadores están trabajando en cuáles son los posibles escenarios de aquí a 2040 o para 2040, positivos, negativos, en los cuales, y digamos cuáles son los caminos posibles, deseables, para llegar a los escenarios que son de sostenibilidad y que son escenarios donde hay pesca salvaje. En cuanto a pesca salvaje, ya volvemos un poco, digamos, a la economía azul. Acuacultura es muy importante también para, pues, un poco para gestionar la sostenibilidad de la pesca salvaje, mientras que al mismo tiempo se produce pescado y se produce productos marinos para el consumo humano. Aquí hay acuacultura, pues es un poco también, hay mucha controversia, diferentes países tienen un poco diferentes estándares, no quiero mencionar a ningún país nórdico que no sea de la Unión Europea, pero es uno de ellos. Pero en el fondo es necesario, si vamos a seguir utilizando el pescado y los productos marinos como parte de la seguridad alimentaria de la Unión, pero también del mundo. Y en el fondo también esto no es solamente para los mercados europeos, para ir aquí al supermercado y comprar pescado, para ir a la lonja y comprar pescado, sino que en realidad también hay mucha gente fuera de Europa que también depende de esta pesca sostenible. Entonces, es un poco, todos los elementos tienen cabida aquí. Y lo último que mencionaste, pues las prospecciones biogenéticas, en realidad, pues efectivamente, quizá vamos a acabar, pero esto es en el mar,
en las selvas, esto es en cualquier lugar, ¿no? Estamos destruyendo la biodiversidad del planeta, sabiendo que ciertas especies pueden darnos beneficios enormes. Tú has mencionado cosméticos, pero me has mencionado también longevidad, que es, digamos, súper importante en el tema de medicina. Y aquí, pues, el BBNJ esperamos que vaya a ser uno de los instrumentos internacionales que potencie un marco sostenible de investigación y que luego, además, de forma global, los beneficios también que sean globales, ¿no? Que llegue una empresa y te diga, yo he descubierto este bichito con estas características, he patentado este proceso y ahora pues todo el mundo me paga, claro. Entonces el BBNJ pues se asegure también que haya cierta distribución de esta posible generación de recursos, que es un poco una de las esencias también de UNCLOS, lo vemos con los recursos. Sí, eso es, sí. Bueno, yo voy a lanzar así una pregunta, pero ahora quiero que realmente participen los que están aquí, los que están allá. Yo voy a lanzar la pregunta, aunque no hemos tocado propiamente el tema ártico, pero tiene mucho que ver con el Ártico, las políticas agresivas de Trump, de Putin, en relación con los ámbitos marinos, con la extensión de la plataforma continental, de China. O sea, realmente parece que estamos volviendo, yo esto lo he mantenido en alguna publicación, ¿no? Vivíamos en el imperio de la libertad de los mares y estamos volviendo al mare clausum del siglo XVI. No, el siglo XVI es ya cuando se abre la libertad de los mares, del siglo XV, cuando España y Portugal se dividen el mundo, ¿no? Entonces, un poco habría que plantearse esa cuestión. Pero quiero primero, antes de que respondas a esto, pues realmente abrir el diálogo, porque seguro que tienen preguntas muy interesantes para ti que les han quedado. Así que sentíos libres. También al otro lado en la versión online pueden mandar su pregunta y yo se la transmito al ponente. Sí, puedes decir tu nombre. Sí. Vale, bueno, yo soy Víctor y en este sentido, como de la belicosidad o la agresividad de la política de la administración Trump respecto a lo de Groenlandia y demás, quería preguntar desde Bruselas, qué tan amenazado veis el acuerdo sobre la biodiversidad marina mismo, o en general una perspectiva ecológica de ver los mares, etcétera, con tanto en Europa el desafío que está suponiendo o la crítica que está constantemente haciendo Patriotas por Europa al Green Deal, y en Estados Unidos con la nueva administración Trump la crítica que ha hecho Trump al Green New Deal de Biden. No sé cómo se valora desde Bruselas todo este contexto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque digamos, muchas gracias, Víctor. Has tocado en un montón de puntos súper interesantes y en realidad son puntos que están en evolución ahora mismo. Es cierto que, por ejemplo, estos comentarios sobre Groenlandia, bueno, pues la Unión Europea ha sido muy clara, la High Representative, la alta representante para la política exterior, Kallas, ha sido igual muy clara en este sentido y en realidad pues es lo mismo que ha dicho el gobierno danés, el gobierno groenlandés. Groenlandia no está a la venta, ¿no? Y que, bueno, pues esa es la parte, esa es la cosa básica, pero digamos el que ha habido que decirlo es un poco el gran cambio y esa es la situación en la que estamos. Sobre las políticas actuales de Estados Unidos, estábamos comentando antes que llevamos 5 semanas con la nueva administración. Entonces, creo que es también un poco precipitado hablar no de los cambios, de los anuncios, eso es importante, pero un poco el impacto que va a haber. En
En cuanto a la política del Pacto Verde Europeo, aquí, por ejemplo, si la Administración de Estados Unidos decidiese centrarse más en hidrocarburos en lugar de energías renovables, esto en realidad sería potencialmente positivo para muchas empresas europeas, porque tenemos una ventaja competitiva en cuanto a know-how, en cuanto a nuestra experiencia. En España en particular, por ejemplo, hay muchas empresas que trabajan, por ejemplo, en Estados Unidos, estableciendo parques eólicos o granjas solares. ¿Granjas solares están? Sí, paneles solares. Pero sí, digamos. Sí. Y bueno, pues si Estados Unidos decide que no le interesa desarrollar sus capacidades en ese ámbito, que es el futuro inevitable de la generación de energía, bueno, pues habrá otros que puedan tomar ventaja, que puedan beneficiarse de ello. Ciertamente que Estados Unidos haya anunciado que se sale del Acuerdo de París es lamentable, digamos, no es algo positivo, pero es un poco como déjà vu, esto ya ha ocurrido, ¿no? Y aquí un poco creo que la perspectiva es mirar fuera de Estados Unidos. O sea, la Unión Europea aquí, todos estos acontecimientos en las últimas 5 semanas, insisto, solamente 5 semanas, una de las nociones claras que tenemos es que hay que buscar también nuevos aliados o hay que reforzar las alianzas con otros aliados. Cuando hablamos del BBNJ, hay muchos países en América Latina que son adamantes defensores del BBNJ. Chile, por ejemplo, es uno de ellos. Costa Rica es otro de ellos, ¿no? Y bueno, Chile está pujando, de hecho, para tener la secretaría del BBNJ en Valparaíso. Estos países que son aliados de la Unión Europea, en este contexto, pues hay que redoblar los esfuerzos con ellos. Y lo mismo ocurre pues, con cualquier asunto medioambiental. Digamos, si tú pierdes, o digamos, un aliado, como puede ser Estados Unidos, ahora no es tanto, bueno, pues es la situación, tienes que tomarla según viene, pero eso no quiere decir que en el contexto internacional te vayas a llevar las manos a la cabeza y vayas a dejar de trabajar, todo lo contrario. Lo bueno del contexto internacional es que, por lo menos en Naciones Unidas, todos los países cuentan del mismo modo, todos los países tienen el mismo voto. Con lo cual, la idea es ir más allá de Estados Unidos. Estados Unidos es ahí, es inevitable, es la realidad, pero eso no quiere decir que haya que, digamos, mirarlo desde un punto de vista más negativo, sino que también esto abre la puerta a otras alianzas o a redoblar las alianzas que tenemos con otros países. Si puedo añadir algo, yo creo que también el derecho internacional y la política internacional, yo tuve ocasión, está aquí Iago, que me hizo una entrevista para un podcast precisamente sobre el tema de Groenlandia, y creo que también parte del derecho internacional está muy habituado a estas escenificaciones que son como una especie de órdago, ¿no? Yo voy a decir esto y a ver qué pasa, a ver por dónde sale. A ver si no tengo oposición y por lo tanto puedo llevar a cabo. Y entonces Trump, con su grandilocuencia, también es particularmente, digamos, aficionado a este tipo de a ver por dónde salen, a ver cómo resulta y a ver qué soluciones me ofrecen, de la misma forma que ha dicho que también iba a hacer un resort vacacional en Gaza, ¿no? Y todos nos hemos escandalizado, pero también un poco es y a ver cómo responde, a ver qué pasa, qué dice. Y el derecho internacional se vale mucho de eso, ¿no? De si me dejan hacer, puedo llegar a hacer. Si no me dejan hacer y me paran, tenemos que buscar vías de negociación. Entonces yo creo que esa es una estrategia muy trumpista. Lara. Hola. El tema que yo quería preguntar es... ¿Se me escucha o no? Vale, perdón. El tema que quería preguntar es que comentabas lo de los microplásticos, comentabas la importancia de hacer estas áreas protegidas de la pesca, pero claro, o sea, ahora mismo el 3% solo de todos los seres vivos del planeta son salvajes, el resto es una ganadería súper intensiva, una pesca industrial y con acuicultura, que no me salió la palabra, perdona.
salvaje y un poco esa concepción de que los seres vivos y el planeta está hecho como una fuente de extracción económica perpetua, esa misma forma de, bueno, esto no lo pueden aprovechar, lo podemos aprovechar nosotros. Si la Unión Europea realmente empieza a ver esa concienciación de los animales y del medio ambiente, no como algo simplemente económico y que haya que preservar para mañana, tener algo económico, sino es que nuestra salud, la salud del medio ambiente, o sea, ese cambio de ocupación a habitación del mundo se está produciendo. Si estos años van a ser más conflictivos y van a dar marcha atrás a esto, ¿cómo ves el panorama con respecto a ello? Sí, otra excelente pregunta. En realidad, sí, estoy de acuerdo con la premisa que planteas al 100%, y es el resultado, o sea, ¿dónde estamos hoy en día desde un punto de vista climático, ecológico, de biodiversidad, ¿no? y de contaminación? La famosa triple crisis planetaria, pues es el resultado efectivamente de abusar del planeta, de sus recursos, y de hacerlo desde un modo casi pues, o sea, obsceno en algunos momentos y ejercicios históricos y ejemplos históricos. Esta concienciación, a ver, la idea de sostenibilidad, que parece igual a veces es como algo, un catchword o algo así, no es, hay mucho detrás de la idea de sostenibilidad. Y también esto se liga con el Pacto Verde Europeo y moviéndonos ahora los siguientes años hacia adelante. Pero la idea es un poco de racionalizar nuestra relación con el mundo natural. Por un lado, reducir los recursos que usamos, reducir de forma objetiva, usar menos, pero también aquí entra la economía circular, que es otra de las iniciativas que fomentamos desde la Unión Europea, que va desde el reciclaje a pues también sencillamente usar las cosas más veces y darles diferentes vidas. Cuando hablamos de recursos biológicos, de biodiversidad, por un lado, los ejercicios para intentar proteger áreas, bien marinas, bien terrestres, tienen también como uno de sus objetivos proteger esta diversidad y establecer un poco santuarios para que la biodiversidad pueda florecer. Aquí, por ejemplo, hablando del Ártico, uno de nuestros objetivos en la política europea para el Ártico es el establecimiento de áreas marinas protegidas dentro del marco de la Convención OSPAR, que es tiene una parte importante de aguas árticas, es el Atlántico Norte y una parte importante del Ártico. Y el objetivo también es proteger la biodiversidad. Pero luego también, y esto ya es otro, ya no estoy hablando de forma institucional, ya no hablo, me quito ahora el sombrero de la Comisión, ¿no? Un poco a nivel más personal. También son las opciones y las decisiones individuales que tomamos. Que sea, por ejemplo, comer carne todos los días, 2 o 3 veces al día, comer pescado, carne pescado, lo pongo ahí, en lugar de pues, tener un día a la semana simplemente que sea vegetariano o vegano, la cantidad de comida que todavía compramos y tiramos. Todo esto pues, son decisiones un poco individuales que también son quizás el resultado de una sociedad de abundancia en la que vivimos en general, por lo menos en Occidente. Obviamente esto de la sociedad de abundancia, cuando estamos hablando de ciertos países en otras regiones del mundo, pues suena como a una broma bastante cínica. Pero en Occidente, en Europa, aquí hoy en Madrid, tenemos esta sociedad de abundancia donde tú puedes comprar algo de comida y si no te lo comes, lo tiras, si se pone malo, tal, y no pasa nada, no tienes ningún tipo de conciencia sobre ello. No eres consciente de la cadena de producción que va desde el momento en el que tú lo has comprado hasta el momento en el que no lo has consumido y decides, bueno, pues tienes que tirarlo porque oye, se pone malo, ¿no? No somos realmente conscientes de todo esto. Y aquí vuelvo a ligar con la iniciativa de tener voces jóvenes en las políticas europeas.
porque esto tiene que venir, no es que tenga que venir de vosotros, pero tiene que venir con vosotros también estos cambios que tienen que efectuarse hoy para que mañana, cuando tengáis 30, 40, 50 años, estéis en posiciones de decisión, son las políticas de hoy las que van a afectar la realidad de mañana. Y aquí, pues, insisto en bueno, digamos, los diálogos de juventud, de políticas, son una herramienta, es una herramienta nueva que está aquí ahora, que toméis ventaja de ella. Pero ya digo, coincido exactamente con el análisis que has dado. Ya volviendo otra vez desde el punto de vista institucional, la Unión Europea está tomando acciones. El Pacto Verde Europeo es uno, la economía circular es otro. Hemos visto cómo es posible reducir, por ejemplo, el consumo energético de un mes para otro. Lo vimos en 2022. Había que, digamos, ajustarse el cinturón en cuanto al consumo energético y se logró. Además, hubo una instalación masiva después de la invasión rusa de Ucrania de proyectos de energías renovables, o sea, se potenció, pero sobre todo, digamos que la reducción es posible también y por lo menos en Europa, o sea, pasaron, fueron unos meses malos, decir, ¿no? Pero que no se sobrellevaron, es lo que quiero decir. Sí. Yo voy a hacer un poquito... Ah, perdón, sí, tu pregunta. Soy Carlota Hola. Vale, soy Carlota Martínez, trabajo en la Fundación Fernando González Bernaldez y trabajamos con temas de conservación de la naturaleza y áreas protegidas. Y quería preguntarte qué modelos de gobernanza, financiación y vigilancia se han previsto para todas esas áreas marinas que van a quedar muy lejos de la observación de la población, por las que pueden pasar cosas y no nos damos cuenta de ello, ¿no? Y que ya en el terreno, en lo terrestre, cuesta ver que las áreas protegidas son más que declaraciones en papel. ¿Y qué va a ocurrir cuando encima se declaran cosas que no vemos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas, qué modelos de gobernanza, financiación y vigilancia se van a emplear para todas esas áreas que se quieren proteger? Muchas gracias, Carlota. Este es digamos, los puntos de discusión de estas convenciones preparatorias del BBNJ que van a tener lugar en abril y en agosto. Básicamente es la preparación de los modelos de gobernanza, de los modelos de financiación y un poco del monitoreo. Así que no quiero anticipar lo que todavía no se ha discutido. Pero esto me da pie a hablar de otro de los programas, mis programas favoritos de la Unión Europea, que es el programa Copernicus. Y aquí, aunque ya digo, sin anticipar lo que se vaya a discutir en Naciones Unidas en estas preparaciones, estas convenciones preparatorias, yo sí podría imaginar que el programa Copernicus va a tener el programa Copernicus ¿lo conocéis? Es el programa de la Unión Europea de monitoreo espacial. Son satélites que bueno, se lanzaron a nivel europeo, pero también es un programa que accede a satélites de otras, privados, de otros estados y tal. Digamos, el programa son los satélites europeos más luego el acceso a otros satélites para monitoreo desde el espacio. Estas diferentes tecnologías de monitoreo espacial están avanzando, es increíble el modo en el que están avanzando. Se usan también, por ejemplo, para la pesca ilegal. Con esto quiere decir que podemos llegar a ver barcos individuales, no solamente un área gigante donde no sabes lo que hay, sino que se pueden llegar a ver barcos individuales. Y esto, por un lado, es una cantidad de datos masivo, entonces aquí sí, igual, y aventurando un poco, quizá con inteligencia artificial puedo ayudar a discernir en estas áreas donde no hay muchos ojos, que de repente pueden entrar, digamos, barcos con intenciones un poco oscuras, ¿no? Pero ya digo, estad atenta a lo que vayan a discutir en estas dos, esta convención preparatoria que tiene dos etapas, en abril y en agosto. Y luego, ya digo, yo
pensaría, si tuviese que apostar, diría que Copernicus va a ser una de las herramientas que la Unión Europea podría poner como las contribuciones a este monitoreo internacional. De todas formas, se suele pensar que las áreas marinas protegidas es un lugar, pues eso, como un santuario. Y hay áreas marinas protegidas en las que se permite la pesca. Claro, claro. Entonces, dependiendo de cómo esté tipificada el área marina, pues permite unas u otras actividades. Yo no sé si como punto final o como no... Me ha parecido estupendo todo lo que has dicho, sobre todo ahora que estoy muy orientada, pues por ejemplo, a todo esto del consumo, el abuso, ¿no? de la relación del ser humano con los animales, pues no puedo estar más que de acuerdo con lo que has dicho. Pero mi gran, digamos, debate interno es hasta qué punto, con todo esto de la economía circular, el uso de la ropa más tiempo, la Unión Europea no se está convirtiendo en una especie de mesías, en una especie de religión, y está generando en contra, bueno, pues todo ese movimiento que ahora está ganando mucho peso en el mundo y que se revuelve contra que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que la Unión Europea tiene que buscar herramientas, la Unión Europea, bueno, y los gobiernos de todo el mundo, herramientas más inteligentes para llegar a todo el mundo, que no sea realmente como imponer unas formas de comportamiento. ¿Por qué yo me tengo que librar de mi coche? La gente normal se pregunta, ¿por qué yo tengo que tirar mi coche que funciona perfectamente porque haya una normativa nueva? Y les suena a cuento chino que compre un coche eléctrico, un coche híbrido y que a partir de ese momento pueda entrar, cuando le cuesta evidentemente el doble y no se lo puede permitir. Entonces, todas estas políticas están muy bien, pero creo que se hacen desde un elitismo un poco alejado de la realidad. Y entonces, en último término, provoca pues, el surgimiento de movimientos, por ejemplo, de extrema derecha, que dicen, mira, estamos hartos de las regulaciones. Entonces, esta es una reflexión un poco así final que creo que debería calar, ¿no? En todas las instituciones, pero desde luego también en la Unión Europea, porque creo que estamos alejados de lo que la gente siente. Entonces no sé cómo... La educación es una forma de llegar, pero parece ser que no basta. Entonces no sé si habéis pensado, quizá con esos diálogos con los jóvenes, pues es una forma, ¿no? de hacer que los jóvenes sean los que crean las políticas y cambiar el mundo de alguna forma. Es un punto, Elena, que es importante. La Unión Europea es una institución que siempre quiere aprender. Es uno de los objetivos, Learning Institution, Learning Organization. Entonces, hay muchos procesos internos en los cuales se identifican lecciones y siempre se mira el modo de hacer las cosas mejor. El mensaje de la complejidad quizá del sistema ha llegado, creo que ha calado, y la presidenta von der Leyen anunció como parte de su mandato nuevo que la Unión Europea va a trabajar para reducir el burden, el legislative burden. Sí, el coste El coste legislativo, el coste burocrático. Eso es, la burocracia, eso es. Entonces, esto es un proceso que ha empezado ahora, que no sabemos, yo no sé dónde va a llegar. Quiero decir que no está mucho más allá de lo que yo llevo en el día a día de mi trabajo, pero sí está claro que el mensaje ha calado en el sentido de, bueno, pues digamos lo que viene un poco de Bruselas, entre comillas. A mí no me gusta decirlo de Bruselas, porque Bruselas también es una ciudad donde viven 1,5 millones de personas, es la capital de Bélgica, con lo cual es un poquito también bueno, Bruselas somos todos, simplificarlo, eso es. Pero el mensaje ha calado y va a tener, se va a implementar esta reducción de la burocracia administrativa en general. Ya digo, que luego vaya a ser
todas las personas vayan a estar a gusto con el resultado, ya veremos una vez que lleguemos ahí cómo van las cosas, ¿no? Pero el mensaje sí ha llegado. Es lo que puedo decirte con esto, porque en realidad la idea de que la Unión Europea pueda estar alejada de los ciudadanos es algo que se lleva discutiendo pues desde que yo estudiaba aquí hace 15 años. Ya era uno de los temas que discutíamos cuando estudiamos la Unión Europea, un poco lo alejada que podía llegar a estar de la ciudadanía, del día a día, mientras que al mismo tiempo tiene un impacto diario enorme en cosas que se ven y en cosas que no se ven. Entonces, cómo establecer ese puente y cruzarlo es algo que efectivamente, ya digo, yo recuerdo haber estudiado como uno de los puntos que se estaban debatiendo hace 15 años cuando estudiaba aquí en la facultad. Ya veremos cómo el resultado de esta nueva intención de la Comisión de reducir la burocracia, pues si va a buen puerto, usando las metáforas marinas. Y efectivamente, yo volvería a hacer hincapié en la parte de juventud. La Unión Europea tiene cuando se establecen políticas, son muy abiertas. El proceso de creación de una política europea, igual parece que no. No sé si sois conscientes de ello, pero es muy abierto y es muy participativo. Lo que pasa es que, claro, hay que saber que el proceso está abierto y es cierto, hay que saber cómo participar en el proceso. No es sencillamente decir, oye, levanto la mano y quiero que haya esto, ¿no? Entonces, el proceso en sí también requiere cierto, conocimiento de muchos, en general. Pero también es importante hacer hincapié que la Unión Europea en este sentido es bastante única en cómo de abiertos son estos procesos. Por ejemplo, con el Pacto Europeo de los Océanos, esto os lo digo hoy que es 26, llega un poco tarde, ¿no? Pero ha habido un call for evidence, estaba abierto un proceso consultativo hasta el 17 de febrero, o sea, ya ha pasado. Sí, hemos recibido como casi 900 contribuciones, desde ciudadanos de forma individual hasta, digamos, instituciones que representan ministerios o países dentro y fuera de la Unión Europea, sobre cómo el Pacto Europeo para el Océano podría ser o cuáles son los elementos que este pacto debería tener. Entonces, este proceso, ya digo, no existe nada similar, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, no hay que mencionar a otros países, pero es bastante único. Pero sí hay que ser consciente y sí hay que participar cuando el proceso está ahí. Os vuelvo a reiterar el tema del Ártico. Ahora, este proceso está abierto en el sentido de la participación de juventud en este diálogo de Ártico y ya lo sabéis, ahora está en vuestras manos, digamos, el participar si queréis. Iago. ¿Se me escucha ahora? Sí. Buenas. Yo tenía dos preguntillas respecto al tema marítimo. La primera gira en torno a Gibraltar. O sea, ahora mismo se está negociando con Gibraltar y pues, siempre se piensa en la frontera, pero esta colonia británica lleva desde el año 98, o sea, desde que yo nací básicamente, sin una depuradora, o sea, de aguas. Ahora mismo hay 50.000 personas que cuando tiran de la cadena van directamente a las aguas, precisamente en una zona como la del Estrecho de Gibraltar, que tiene una riqueza marítima, yo creo que inigualable, ¿no? en el mundo. Es una de las líneas rojas en esas conversaciones entre Gibraltar, España y la Unión Europea, el tema medioambiental, porque a veces para que Bruselas, ¿no? Consiga algo que beneficie al conjunto, pues se dejan de lado otros valores, ¿no? Pero a ver si esta es una línea roja. Y la segunda pregunta es también cerca de la zona respecto a Marruecos, ¿no? El acuerdo de pesca que hay con Marruecos, si no me equivoco, ya finaliza en unos meses, creo que en octubre, ¿no? Después de que la justicia europea lo tumbase por el tema del Sáhara Occidental. Muchos pescadores, sobre todo de flotas gaditanas, alertan de que, bueno, pues que el espacio que dejan los barcos españoles y europeos lo cojan buques
chinos o rusos, que desde luego no se llevan los premios a capacidades medioambientales. ¿Cómo veis desde la Comisión Europea este espacio, más todavía en el entorno geopolítico en el que nos encontramos, ¿no? Que buques de bandera rusa anden faenando a escasos metros escasos metros o kilómetros de las costas europeas y por ende españolas? Gracias. Son dos puntos importantes. En el punto de Gibraltar no te puedo dar una respuesta porque no trabajo con Gibraltar, lo mismo con Marruecos, pero sí te puedo dar otro símil, que ya digo, no es el caso específico de Gibraltar, pero son cosas donde yo trabajo y sí sé que ahí te puedo decir que la parte medioambiental no está supeditada a otras partes. No te podría decir que es una línea roja, porque la Unión Europea no nos gusta decir que tenemos líneas rojas, sobre todo en negociaciones internacionales. Es una posición muy fuerte cuando alguien levanta la mano y dice esto es una línea roja, y no es necesariamente constructiva. Entonces, pero sí, sobre aspectos medioambientales, si la Unión Europea tuviese alguna forma geométrica de algún color, sería muy parecido a una línea roja. Por ejemplo, yo he participado en las negociaciones el año pasado para la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el océano y la ley del mar. Es una resolución anual de la Asamblea General y el año pasado participé yo en ella. La parte medioambiental fue atacada por muchos países, además izquierda, derecha, arriba, abajo. Era increíble cómo la parte de medioambiental y cambio climático, cuando al mismo tiempo estamos reconociendo en ese mismo documento que está publicado, se publicó en diciembre del año pasado, esta resolución, que la temperatura media global ya había llegado a 1,45 grados, o sea, 1,45 grados respecto de calentamiento. Entonces, en ese mismo documento se menciona este dato objetivo, de momento todavía objetivo. Esa parte no se pelea mucho por estas partes, pero cuando hablamos de cambio climático y de protección medioambiental, también de plásticos, una oposición tremenda de muchos países. Entonces, ya digo que con el tema de Gibraltar no te puedo contar, pero con temas donde yo sí trabajo de forma directa, la parte climática, medioambiental, de contaminación son muy, muy importantes. Y ya digo, no están supeditadas a otras áreas, son importantes per se, por ellas mismas. Con el tema de Marruecos y de esta decisión de la justicia europea, igual no trabajo sobre este tema, no os puedo dar detalles, no los conozco. Lo que sí sé es que efectivamente el acuerdo está en vigor hasta octubre. Bueno, esta decisión tuvo lugar en octubre del 24 y se daba 12 meses, y que en estos 12 meses la Comisión Europea está trabajando para analizar la situación y buscar alternativas. Cualquier cosa, o sea, es un proceso. No puedo decir. Primero, ya digo, no lo sé, y segundo, es un proceso que está en marcha. Pero estos elementos que tú comentas son parte del análisis, es un análisis complejo y están incluidos dentro de este análisis. Pero ya digo, habrá que esperar a ver. Lamento no poder darte muchos detalles. Bueno, pues creo que hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a nuestro invitado por este Back to University, que además tú llevas al pie de la letra. Te gusta volver a tu universidad, ¿eh? José Miguel, y estamos encantados de ello. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, tanto presencialmente, desde luego, como online. A todos los que estáis presencialmente y que queráis vuestro certificado, por favor, decidlo para que os lo manden por correo electrónico. Habrá una persona que puede tomar nota de vuestros nombres o que pone un puntito en vuestro nombre para enviarlo. Esta es una cuestión de intendencia. Muchísimas gracias a los amigos que os habéis acercado aquí,
al ICEI, desde luego, al director del ICEI y a toda la organización, a Antonio, que siempre hace que estos vídeos sean más que profesionales. Bueno, gracias de verdad y esperamos volver a vernos pronto. Muchas gracias, José Miguel. Gracias a vosotros y para mí un placer. Gracias.